Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y este episodio inicia con esta frase. Ten cuidado porque puedes convertirte en tu propia peor enemiga. Cuidado porque puedes convertirte en tu propio peor enemigo. Cuando nos convertimos en nuestro propio peor enemiga o enemigo, entonces nos estamos autosaboteando. Y autosabotearnos es cuando haces algo que va en contra de tus mejores intereses o en contra de tus intereses. Es cuando consciente o inconscientemente no te permites experimentar lo que tanto quieres hacer. No te permites recibir y pones tú misma o tú mismo acciones o barreras, a veces sin darte cuenta, para lo que tanto quieres hacer. Barreras para lo que tanto quieres cumplir o barreras para lo que tanto quieres experimentar. Desde irte a dormir más tarde de lo que tú quieres, aunque sabes que no deberías, no comer suficiente, aunque sabes que deberías, o contestar un mensaje que sabes que no deberías, o decir que sí muy frecuentemente porque no puedes decir que no, ir a lugares que te triggerean o que recuerdan una emoción negativa, no escribir tus pendientes, no tomar las medicinas a la hora que te lo indican, no decir o expresar información o no ser clara o claro con otras personas, o a veces también se ve como evadir y rechazar el compromiso, pero por dentro sí lo quieres. A veces se ve como ser perfeccionista, como evitar hacer un plan, empezar una pelea. Para otras personas se ve como trabajar demasiado, como dar demasiado a los demás dejando de lado lo que es importante para ti o no hacer tiempo para lo que te gusta. Y es como si cada uno de nosotros tuviéramos un termostato interno determinando cuánto éxito nos permitimos experimentar. Un termostato determinando cuánto amor podemos recibir, cuánta creatividad nos permitimos disfrutar, cuánta libertad, cuánto propósito. Y cuando excedemos las configuraciones de ese termostato interno, vamos a hacer algo para autosabotearnos a nosotros mismos, causando que volvamos a la cómoda zona de confort, a lo familiar, donde nos sentimos en paz. Pero al regresar a esa paz, solamente piensas en eso que no pudiste obtener, que tanto querías, esa meta, esa persona, ese proyecto, esa idea, esa experiencia. Y entonces se vuelve como esta trampa en la que tu subconsciente no te deja alcanzar lo que quieres y entonces hay un choque interno. Y puede ser tan simple como decir palabras, tener pensamientos o acciones que te llevan hacia atrás para retroceder, no para avanzar, pero te hace retroceder en algo que internamente sí quieres avanzar. Y también se puede ver como procrastinar en algo que sí quieres hacer, autosabotar una relación que va muy bien, no avanzar profesionalmente porque te da miedo qué va a pasar si todo sale bien, pero una vez que lo evitas, una vez que actúas en contra de tus intereses, sí te das cuenta también que no estás en la versión que quieres ser. Y no tiene sentido, no tiene lógica el autosabotaje, pero entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué me pasaba? Porque es muy fácil para todos pensar o decidir que vas a hacer algo, ponerte un objetivo, determinar una meta y después no cumplirla, después no hacerla, no hacer nada al respecto y sentir culpa. Sentir que entonces no lo merecemos o que no somos tan buenos para obtenerlo o lograrlo, que hay algo malo en ti. ¿Pero por qué? Porque arruinamos lo que tanto deseamos. Y hay muchas razones y dentro de estas razones está, por ejemplo, el conformarte con menos de lo que mereces, miedo al éxito, que a mí me pasó y lo voy a mencionar más adelante porque eso me detuvo mucho tiempo. Otra razón puede ser el miedo al fracaso porque no sabes y no puedes imaginarte cómo vas a sentirte si algo sale mal, pero la paradoja de esto es que al contrario, estás decidiendo experimentar la sensación de no hacerlo, de no intentarlo, que a la larga es peor y esa sensación causa más estrés y ansiedad que el haber intentado y fracasado. Otra razón puede ser quedarnos en lo familiar, quedarnos en lo cómodo y también otra razón muy grande para muchas personas es la presión social, la presión entre comillas de ser aceptados. Cuando yo me autosaboteaba era muy fácil caer en justificaciones que tal vez en mi mente me autoengañaba y me hacía bastante sentido. Caes en la procrastinación, te crees las excusas, te lo crees y yo caía en eso. Y cuando me autosaboteaba, yo me preguntaba todo el tiempo ¿por qué? ¿Por qué nos autosaboteamos? ¿Por qué mi cerebro hace eso? Por más que trataba de encontrar una respuesta, no la encontraba.
pero tenemos que irnos a los facts, a los hechos. Y es como una realidad psicológica que como seres humanos tenemos una mente bastante primitiva creada realmente para la supervivencia. El cerebro humano odia el cambio, el cerebro humano evita el cambio, el cerebro está hecho para ahorrar energía, porque cuando probamos comportamientos diferentes como nuevos hábitos, nuevas maneras de hacer las cosas, nuestro cerebro forma nuevas conexiones neuronales. Pero al mismo tiempo, el cerebro, además de crear nuevas conexiones neuronales, también está diseñado para ahorrar energía, porque le cuesta generar nuevas conexiones neuronales, le cuesta generar nuevos caminos. Entonces no es casualidad que el cerebro prefiere el 100% de las veces algo que ya conoce, algo que ya domina sin esfuerzo, porque por instinto estamos hechos para preservar, para prevenir el peligro, para ahorrar energía cerebral. E incluso cuando queremos algo tanto dentro de nosotros, no tenemos evidencia de cómo se va a sentir. No tenemos evidencia porque no lo hemos experimentado antes. Y la mente no sabe lo que va a pasar después. Y precisamente no saber lo que va a suceder después pone a la mente en estado de alerta. Y claro que prefiere evitarlo porque es una sensación de peligro y es una señal. Y va a tratar de no tener que generar nuevas conexiones neuronales, además de la alerta del peligro. Y entonces ahora puedo ver como parte de las razones por las que me autosaboteaba antes, porque siempre esa parece la opción más fácil, la opción fácil a corto plazo, porque ahorrar energía, ahorrarle ese esfuerzo a tu cerebro, ahorrarte ponerte en una situación incómoda y que no tienes manera de asegurar lo que sucederá, nos permite mantenernos como en el script, en un status quo en nuestra vida. Y el autosabotaje me dejaba pensar que estaba en control de mi destino. Y de nuevo voy a decir control entre comillas, porque autosabotearme claro que me daba la sensación de poder predecir el futuro. Autosabotearte claro que te permite sentir que tienes esa como habilidad de adivinar qué es lo que sucederá, y entonces te da la ilusión falsa del control. Está esta analogía también en la que hay una razón por la cual en los automóviles el espejo retrovisor es más pequeño que toda la vista al frente, porque solo deberías de voltear a ver lo que está en el frente, porque las personas que están creciendo ven muy poco el espejo retrovisor. Las personas que están avanzando ven muy poco el retrovisor, porque si tú te la pasas todo el tiempo viendo al pasado, viendo todo el tiempo por ese retrovisor, vas a repetirlo, porque solo estás viendo el pasado y entonces lo vas a repetir y entonces obtienes más de lo que no querías obtener. Y no solo se trata de no voltear a ver el pasado para dejar de autosabotearnos, esto es mucho más profundo. Hay momentos en los que nosotras o nosotros decidimos que algo es importante, pero ¿es cierto eso? Y si tanto dices que para ti es prioridad, ¿por qué no estás actuando bajo esa prioridad? Como lo expliqué en el episodio anterior, un journal prompt es una pregunta para empezar a hacer journaling. Los journal prompts son como las preguntas que te haces a ti misma o a ti mismo cuando tienes una hoja en blanco. Y si aún eres principiante haciendo journaling, puedes irte directo a escuchar el episodio número 12. Y un buen journal prompt para esto que hoy quiero recordar es: ¿qué están diciendo mis acciones sobre mí? Es un journal prompt que nos compartió Julia en otro episodio también, pero me gustó muchísimo y me hace sentido para ahora que estamos hablando del autosabotaje. Y entonces abrir un journal, poner una hoja en blanco y hacernos esta pregunta: ¿qué están diciendo mis acciones sobre mí? Creo que nos permite darnos cuenta de qué es lo que realmente es importante en nuestra vida, midiendo nuestras acciones, no nuestras palabras, no nuestras intenciones, nuestras acciones. Y esa pregunta, si la respondes en una hoja, puede ser muy reveladora para tener más claridad de cómo y por qué nos podemos estar autosaboteando. Y para tener más claridad de lo que estamos hablando, de cómo y por qué nos podemos estar autosaboteando, hice una guía práctica de las 7 cosas que deberías de hacer si quieres autosabotearte. Y esta es la receta perfecta para lograrlo. Número 1, siempre empieza nuevas cosas, siempre desde cero. No voltees a ver tus notas, no saques borradores anteriores, no saques ideas pasadas, no te sientas a reflexionar aprendizajes y descubrimientos de tu vida. No, nada de esto. Piensa que cada día tienes que ser 100% original. Suelta y empieza siempre desde cero, como si cada día fuera un nuevo archivo con una limpia y brillante hoja en blanco, y escribe solo lo que tienes en la mente en ese
momento y evita consejos y evita mentores de los que pudieras tomar aprendizajes o ventajas. Número 2, intenta sentirte culpable. Piensa en todo lo que te ha salido mal. Convéncete de que vas a fracasar de manera inevitable en el futuro. Y más importante, transforma esa culpa en vergüenza. Número 3, tienes que insistir en ser perfecta o perfecto. En todo lo que haces, asume que vas a tener consecuencias catastróficas, incluso en el más pequeño error que cometas. No permitas ningún typo, ninguna palabra mal escrita, ningún dibujo mal hecho, ninguna publicación con un diseño que no es perfecto y no tomes ninguna decisión hasta que tengas el 100% de la seguridad de lo que vas a obtener como resultado. Número 4 de esta receta, haz toda la investigación que necesites antes de empezar algo. Haz toda la research y no empieces nada hasta que hayas investigado cada consejo, cada variable, cada libro, cada curso, cada pieza de información disponible en internet. ¿Para qué tomarías el primer paso si puedes pretender que estás avanzando cuando secretamente estás procrastinando? Porque en el mundo real, cuando realmente aprendes es cuando estás tomando acción, y eso sí haría la diferencia. Pero hacer research es la excusa perfecta para evitar hacer y para evitar tomar acción, que es lo que te va a sacar de tu zona de confort. Defiende tus puntos, explica las cosas, investiga más, pero no tomes acción para comprobarlo. Número 5, apunta solamente a lo grande. Jamás te pongas como objetivo algo chiquito. Es mejor imaginar estas metas gigantescas que son humanamente imposibles de conseguir. Si sueñas tan imposiblemente en grande, vas a sentir como esta emoción gigantesca en la que vas a tener emoción por algunos días, y eso te va a permitir no planear, no decidir, no sentarte a actuar con inteligencia, y vas a estar cada día pensando que avanzas, pero en la realidad no vas a estar avanzando ni cumpliendo nada. 6. Si quieres incrementar tus posibilidades de fracasar, hazlo completamente por tu cuenta. No pidas consejos, no pidas ayuda, especialmente no pidas feedback, ni maestros, ni mentores, y especialmente haz las cosas por tu propia cuenta, porque eso te va a asegurar hacer las cosas como las has venido haciendo hasta ahora. Incluso si un nuevo proyecto necesita una nueva manera de hacer las cosas, sobre todo trabajar en secreto, te asegura estar encerrado a ti con tus propias ideas, y así te aseguras de no hacer nunca nada diferente. 7. Compárate con otros lo más que puedas. Idealmente, escoge a las personas más destacadas y exitosas en su área de expertise. Idealiza sus mejores atributos y sus mejores cualidades e ignora sus debilidades. Pero contigo vas a hacer lo opuesto. No los tomes como inspiración o motivación de que puedes aprender algo de ellos o de ellas. Es más efectivo para autosabotearte que consideres que son como un rival que tienes que ir a vencer, como un enemigo. Y número 8, nunca jamás te detengas a reflexionar ni a escuchar tus emociones ni pensamientos. Asegúrate de que no disfrutas ninguna parte del proceso de nada. Y literalmente estos 8 puntos son la receta perfecta, los ingredientes ideales para autosabotearte. Y entonces, si uno de estos 8 elementos de esta receta te resonó, sigue escuchando este episodio. Y en este episodio quiero hacer un recap de este fin de semana que acaba de pasar, porque tuve un retiro de 3 días, un retiro en el que hicimos yoga, meditaciones, caminamos en la madrugada a las 6 de la mañana. Fue realmente un retiro muy introspectivo. Me ayudó mucho con este tema del autosabotaje. Realmente hace mucho tiempo que no tenía una desconexión tan profunda. Sí fue más de lo que esperaba. Honestamente creí que iba a ser como, de alguna manera, como muy superficial, con solo yoga, solo ejercicios, solo hacer pesas, pero realmente fue muy diferente, porque sí, había prácticas como estas que menciono de yoga y caminatas a las 6 de la mañana, pero todas tenían un propósito. Y entre estas actividades, los descansos, por así decirlo, eran pláticas y diálogos entre el grupo y de temas realmente muy profundos y reflexiones y enseñanzas. Y este retiro fue en un rancho a 4 horas de donde yo vivo, en medio de la nada, literalmente en medio de la nada, pero estaba en un lugar increíble, muy cuidado, lleno de vida, lleno de naturaleza. El lugar estaba
increíble y no lo sabíamos, yo no lo sabía, pero pudiera decir que el concepto de todo el retiro fue sobre el diálogo interno. Y me voló tanto la mente este retiro que tiene que ver con este tema y quiero compartir algunas cosas aquí, empezando por esto que mencionaba, que fue como la base del retiro y fue el tema del diálogo interno. Y lo que me quedó a mí como conclusión es que el diálogo interno es esta conversación contigo misma o contigo mismo en tu cabeza. Es como tu propio narrador interno que comenta sobre lo que estás haciendo, sobre lo que estás sintiendo o pensando en todo momento dado. Y en ocasiones esta voz interior, este diálogo interno, en ocasiones te anima cuando haces algo bien o te critica cuando cometes un error, ¿verdad? Y lo curioso es que a menudo ni siquiera nos damos cuenta de que esta voz está ocurriendo. Es como si fuera una radio de antes, una radio de fondo que siempre está encendida. Y el problema es que a veces ese narrador interno puede ser un poco negativo. Esa narradora interna puede ser un poco negativa y si se llega a descontrolar, cuando se descontrola nos hablamos a nosotras mismas y a nosotros mismos de una manera que realmente nunca le hablaríamos a alguien más. Porque si un amigo tuyo comete, por ejemplo, un error, probablemente le dirías algo así como: no te preocupes, todos cometemos errores, todo va a salir muy bien. Pero ¿qué pasa cuando eres tú el que comete un error? Nos decimos cosas como: todo lo haces mal, eres una tonta, eres un tonto, ¿cómo pudiste hacer eso? Debiste de haber hecho esto otro. Y es como si nos tratáramos a nosotros mismos de manera más dura de lo que jamás trataríamos a un amigo o a una amiga. Y la verdad es que eso puede ser realmente dañino para nuestra autoestima y para nuestro bienestar emocional y para nuestra salud mental. Y no lo había pensado, pero cuando yo creo, por ejemplo, en alguien más, cuando veo el potencial en alguien, pienso lo mejor de esa persona y le doy ánimos y le doy ideas. Y aunque esa persona tenga obstáculos, internamente sé que puede, sé que sí va a poder, sé que se puede. Entonces, ¿cómo te hablas a ti y cómo le hablas a tus amigas y a tus amigos? Porque cuando tus amigos pasan por momentos difíciles, los animas, les dices que son capaces y que todo va a estar bien. Les recuerdas lo fuerte que son y cuánto pueden lograr. Tú te lo recuerdas a ti constantemente. ¿Cómo le hablas a alguien que tú quieres apoyar? ¿Y por qué ves tanto potencial en los demás? Porque sabes que van a salir adelante y que pueden con sus retos. Pero tú también sabes eso de ti misma o de ti mismo, porque ya es entonces hora de aplicar esa misma compasión y apoyo que brindas a los demás hacia ti misma o hacia ti mismo. Y cuando lo empecemos a hacer, va a ser un paso importante para dejar de autosabotearnos. Porque si eres igual de merecedora, igual de merecedora de amor y de aliento, y empezar a hablarte a ti misma y a ti mismo con la misma gentileza y confianza que le brindarías a un ser querido, porque al final del día tú también mereces tu propia bondad y tu propio respeto. Y a lo que quiero llegar con el diálogo interno es que en este diálogo interno hay veces que, por ejemplo, me digo a mí mismo con el tema del gimnasio o ejercicio que a veces me cuesta, sobre todo me cuesta en el gimnasio ser constante, pero no puedo decirme que no soy constante, porque aunque no sea constante en el gimnasio, sí soy constante con mi contenido, soy constante con tomar mi café en las mañanas, soy constante con mi práctica de journaling, soy constante con mi dentista, con mi psicóloga, soy constante con mis pagos y entonces no puedo decir que no soy una persona constante solo porque en el gimnasio no lo soy. Y si tú estás considerando que, por ejemplo, no eres una persona constante y ese diálogo interno es el que te está autosaboteando cuando quieres hacer algo que requiere constancia, reconoce que sí lo eres, porque ya eres constante en otra área de tu vida, muy probablemente. Ya eres constante en otra práctica diferente a la que estás batallando. Tal vez estás siendo constante, a lo mejor en poner excusas. Estás siendo disciplinado en hablarte mal, en bajarte los ánimos, en autosabotearte. Y esto es cosa de tomar una decisión para cambiar de dirección a lo que ya estás siendo disciplinada o disciplinado y cambiar de dirección esa constancia o cambiar de dirección la energía. Pero quiero que reconozcamos que ya está en otra área de tu vida. Hay una frase que aprendí en el retiro y te la comparto porque es corta y es accionable y al mismo tiempo profunda y es: solo por hoy. Cuando caches que te estás autosaboteando y que no quieres hacer algo que sabes que te va a traer un buen resultado, y cuando te esté costando, cuando algo se sienta difícil, cuando no puedas cumplir eso que tanto te propones hacer, repítete esta frase en tu mente: solo por hoy. Y conectado a esta frase, creo que acabo de recordar uno de mis inicios. Recordé esta frase que puse en mi primer libro y esta frase que tanto formaba parte de mis diferentes proyectos, que es:
hecho es mejor que perfecto. Y en este retiro, después de caminar en la madrugada, tuvimos también una sesión de yoga que me parece que duró como 2 horas y después hubo una meditación en medio de la nada y fue tan potente. Y sí considero que hace muchos meses que no ponía mi mente totalmente en blanco. El sábado también hicimos un safari, vimos caballos, venados, lagos, vacas, de todo. Y el domingo, que es a lo que quiero llegar con todo esto, había un ice bath, un baño de hielo. Y desde que me inscribí al retiro sabía que había baño de hielo y cuando vi la información lo estaba dudando. Honestamente no sentía las ganas de hacerlo, las ganas muy auténticas. Y cuando compré mi inscripción lo que pensé fue, ok, no necesitas meterte al hielo. Puedes hacer todas las otras actividades y simplemente te saltas meterte al hielo. Y aún así, aunque te saltes eso, puedes aprovechar el resto de la experiencia. ¿Por qué no? Entonces, desde antes de inscribirme, decidí no hacerlo y no quería porque, aunque ya lo había hecho 3 veces antes y sí lo logré, sí lograr estar la cantidad de minutos necesaria, la verdad es que la última ocasión fue muy difícil para mí. Esa última vez me costó mucho más y por eso me quedó como un miedo tan grande de volver a experimentar esa dificultad. Y es que, a ver, como un poco de contexto, cuando entras al hielo, el cuerpo entra en un estado de shock que yo nunca en mi vida había sentido antes. Es como pánico, como si te fueras a morir. Yo sí sentí eso. Y el trabajo, el objetivo de darte estos ice baths o baños de hielo, sumergirte en hielo, es que con la respiración, ese es el objetivo, que con la respiración puedas calmar tu mente, que puedas calmar el shock, lograr dominar el cuerpo y lograr calmar la mente a tal grado que puedas estar cómoda o cómodo en lo más incómodo. Y eso es un gran reto. En promedio, con una muy buena respiración, tardas alrededor de 30 a 45 segundos en calmar la mente, pero claro que para mí han sido los 45 segundos más largos de toda mi vida. Y ya una vez que pasas esos 45 segundos, por así decirlo, de sufrimiento, cuando pasas esos 45 segundos sumergida o sumergido en el hielo, inicia una experiencia física y mental que sí puedo describir como única, porque si logras esos 45 segundos, a partir de ahí hasta el minuto 3, hay una explosión de diferentes emociones y pensamientos y químicos del cuerpo. La primera vez que yo lo hice fue en diciembre y esa ocasión cuando me sumergí al hielo, como decía, sí sentí la peor sensación física de mi vida y mi mente cuando me metí solamente estaba pensando, me quiero salir, ¿qué estoy haciendo? Yo no puedo, no voy a aguantar, voy a ser el único que se va a salir, no lo voy a lograr. Y todas estas ideas aparecen de una manera tan rápida en tu mente, pero tienes que seguir respirando profundo, tienes que rendirte a la experiencia, no resistirla. Y después puedes encontrar la calma en los 2 minutos restantes. Ya pasados los 45 segundos, los 2 minutos restantes son de verdadera calma. Pero como lo mencionaba, mi tercera vez, la ocasión anterior a este retiro, sí estuve los 3 minutos, pero sentí horrible y sí sentí que me costó mucho, honestamente. Y entonces en el retiro sí fue como un poco cansado para mí estar pensando tanto, decidiendo mentalmente si lo hacía o no lo hacía, si me sumergía en el hielo o no, porque no quería volver a experimentar eso tan feo, pero al mismo tiempo sí quería. Entonces no podía decidir por miedo. Y este es un ejemplo tan grande de autosabotaje, porque sí quería, sabía los beneficios, sabía que te sube la dopamina, te sube la oxitocina, te sube todas las sustancias químicas positivas del cuerpo. Sabía que quería sentirme que lo logré, pero también quería evitar esa sensación tan incómoda. Entonces, el sábado, un día antes, preguntaron quién no quería sumergirse al hielo. Y yo levanté la mano y les dije que yo no quería, pero que no cerraba la puerta y les avisaba al día siguiente de mi decisión. Y fui el único que dijo que no quería hacerlo. Y esa noche se acercaban personas para darme ánimos y pues nada, me decían que no pasaba nada. Para todo esto me fui a dormir, obviamente me fui a dormir sobrepensando una y otra vez. Es que si quiero, pero no quiero, no puedo, no quiero sentir eso, pero si te lo propones sí puedes. Pero solo recordaba la última experiencia y realmente me aterraba hasta casi que volvía a sentir solo de recordarlo. Y me quedé dormido y a la mañana siguiente, el domingo, desperté y lo primero que pensé fue, ok, no lo haré.
pero los acompañé a las actividades de la mañana. Y lo primero eran unas respiraciones con el método Wim Hof, porque literalmente no sabemos respirar y este método te ayuda a verdaderamente respirar como debe ser. Y pasó algo en estas respiraciones porque durante estas respiraciones no sé si mi cerebro se oxigenó correctamente o fue voluntad propia, pero respirando simplemente pensé, ok, vamos a arreglar este diálogo interno que ahorita te está dominando en el miedo. Y fueron 10 minutos de respiraciones en los que pensé, tranquilo, sí tienes miedo, pero es 1% más grande la valentía y las ganas de hacerlo que el miedo. Es 49% miedo y sí es muy grande, pero es 51% la valentía. Y entonces me voy a agarrar de ese 1% más grande y eso es suficiente. Y sé que esto suena como que súper inspirador, pero también durante esos 10 minutos pensé cosas como, a ver, ya tengo evidencia de que lo he podido lograr, ya tengo evidencia y de verdad todas estas cosas que les estoy diciendo es como estaban apareciendo en mi cerebro durante esos 10 minutos, porque sí me estaba diciendo esto a mí mismo y me decía, ya tengo evidencia en mi cerebro de que en las 3 ocasiones anteriores, por más que batallaste, por más que fue extremadamente difícil y sentías que te morías, te mantuviste ahí y lograste controlar el diálogo interno dentro del hielo. Y esos son facts, no son suposiciones. Eso sí es evidencia, porque no hay ninguna evidencia de que no lo lograste. Y durante esos 10 minutos también decidí conscientemente tratar de no pensar en ninguna idea negativa, por lo menos de ahí al momento del hielo. Y lo último que pensé fue, si quiero, sí lo voy a hacer, pero hoy necesito un poco más de apoyo. Y justamente ahí terminaron esos 10 minutos y mientras tenía todas esas ideas y que todo hacía clic dentro de mi mente, el instructor preguntó, ok, ¿quién quiere meterse al hielo primero? Y recordé su frase, esta frase de solo por hoy, y lo conecté con mis otras ideas y dije, ok, solo por hoy, y levanté la mano para ser el primero. Y a partir de ahí todo el grupo estaba en silencio viendo y le pedí al instructor algo muy específico y le dije, ¿sabes qué? Hoy especialmente, hoy necesito un poco más de apoyo. Hoy necesito que me ayudes más que en otras ocasiones a guiar la respiración. Solo necesito sentir que estás al lado y eso es todo. Y entonces respiré, metí 2 manos al hielo, tomé un poco de agua para mojar y humedecer mis brazos y el cuello y después salté y sumergí el cuerpo entero al hielo. Justo cuando entré al hielo, estaban todos viendo en silencio, alguien puso la canción en una bocina y claro que la identifiqué, era música de la película de Interstellar, específicamente la pieza que se llama Cornfield Chase. Y Interstellar es una de mis películas favoritas y soundtracks favoritos de todos los tiempos. Cuando salió esa película la vi como 4 veces en el cine y si no has escuchado esa música la voy a dejar en la descripción del episodio para que puedas escucharla. Al entrar al hielo desde el minuto 1 con esa música de fondo, en una ocasión que me costó tanto la decisión, pegó. Y fue diferente con todo lo que significó para mí decidir si meterme y si hacerlo. Y desde que toqué el hielo, a diferencia de otras ocasiones, cerré los ojos y escuchaba esta música y escuchaba la voz del instructor que me decía muy tranquilamente, respira, déjate temblar, déjate sentir, respira más profundo, suelta y relaja el cuerpo, ríndete. Y honestamente, toda esta experiencia fue muy emocional para mí y aparecieron en mi mente muchas frases y muchas realizaciones en mi mente durante estos 3 minutos. Y al principio, en los primeros segundos, me recordaba, es un músculo, esto es un músculo y lo puedes crecer y cada minuto lo estás creciendo. Y mientras estaba ahí adentro, me rendí, me dejé temblar y me rendí a la experiencia y segundos después solo sentí que era una de las mejores cosas que había hecho en toda mi vida. Aparecieron frases en mi diálogo interno como, wow, realmente sí puedes estar cómodo en lo incómodo. Estar cómodo en lo incómodo es un músculo y un músculo que se tiene que fortalecer para las otras áreas de la vida también. Felicidades porque lo hiciste, porque tú sabes lo que te costó, tú sabes lo que tuviste que trabajar internamente y mentalmente. Y yo estaba extasiado y en el último minuto sentí como si explotara una bomba de felicidad, de realizaciones, de inspiración, de mucho orgullo y abrí los ojos y disfruté como nunca ese último minuto. Cada vez que nos metemos al hielo nos recuerdan que tenemos que ponerle una intención porque así le encontramos el sentido a lo que estamos haciendo. Las 3 veces anteriores había sido con intenciones como muy a largo plazo, como muy motivacionales, pero en esta ocasión
por todo lo que ya te conté, mi intención fue como para muy en el corto plazo, para fortalecer mi diálogo interno, para fortalecer mi pensamiento de que puedo estar cómodo en lo incómodo. Y honestamente fue de las mejores experiencias que de alguna manera he tenido en mi vida y no sabía que necesitaba tanto ese momento. Y tengo que confesar que cuando estaba preparando mis notas de este podcast, puse esta música que menciono para recordar toda la experiencia y sí tuve que pausar porque otra vez me dieron muchas ganas de llorar por lo que significa y representa a partir de ahora. Y este hielo con esta canción ahora es como una core memory, un recuerdo clave que me recuerda cómo se siente autosabotearte y cómo se siente romper ese autosabotaje y permitirte sentir y experimentar lo que hay del otro lado del miedo. Porque esto fue en el hielo, pero todo esto se aplica para todas las otras cosas de la vida también. Y desde el minuto que salí del hielo, me fui a caminar solo para terminar de conectar todas estas ideas nuevas. Y caminando solo también pensé que en qué importante es tener un récord de evidencias para ese tipo de momentos que necesitas recordar que sí eres valiente, para todos esos momentos bajos que necesitas recordar que sí eres resiliente y que necesitas reunir tu evidencia de que ya has logrado superar otros obstáculos. Y si te gusta esta idea, toma un journal o tus notas y empieza a hacer este récord de evidencias porque te va a servir en algún punto de la vida. Y hay un par de lecciones y realizaciones extras que tengo al respecto de esta experiencia. Número 1, realmente sí es cuestión del diálogo interno, porque si no hubiera tenido esos 10 minutos previos en los que simplemente respiramos muy profundo y esos 10 minutos en los que me conecté con mi diálogo interior para darle evidencia y reformular lo que me estaba diciendo a mí mismo, realmente no lo hubiera hecho. Entonces, calmar el diálogo interno también se trata de no tratar de prever todo lo que va a costarte algo en el futuro. No se trata de imaginar lo incómodo que será o cómo te vas a sentir si algo sale mal. Sí puedo afirmar que todas estas dudas y miedos y el estar sobrepensando lo incómodo que iba a ser meterme al hielo y cómo lo iba a sentir en mi cuerpo, fue más largo estar anticipando todo eso todos esos días anteriores que realmente la duración del momento en el que sí sucedió. Y entonces no podemos estar imaginando tantos días, tantas semanas, tantos meses o tantos años cómo vamos a batallar haciendo algo, cómo nos vamos a sentir cuando lo hagamos, porque tenemos que experimentarlo, no anticiparlo, porque muy seguramente no va a ser nada en comparación a esta sensación tan larga de estarlo anticipando. Y hablando de anticiparte, en las clases del programa que tengo, Marca Personal 360, hablamos de eso la semana pasada, de cómo si tratamos de anticipar todo antes de empezar, nunca vamos a dar el primer paso. Y quiero poner el ejemplo que di ahí. Imaginemos que estamos en 1976, en los 70s, en California, y Steve Jobs tuvo o tiene la idea de una computadora, o que descubrió que su amigo Steve Wozniak podía fabricar una computadora y vio el potencial para fabricarla y venderla. Y entonces surge esta idea de crear una empresa que fabrica computadoras. Hoy en día Apple tiene iPhones, tiene iPads, tiene lentes de realidad virtual. Apple ahora produce series y películas en Apple TV y cada producto va mejorando con respecto al anterior. Siempre están sacando estas actualizaciones. Pero ¿qué hubiera pasado si Steve, porque quería, entre comillas, tenerlo todo claro antes de empezar, hubiera dicho, no, yo no puedo empezar hasta saber todos los productos que voy a hacer? Yo no puedo empezar una empresa si no sé todos los productos que voy a diseñar y fabricar en 5 años, o en 10 años, o en 20 años, o en 40 años, porque quiero tener, entre comillas, claridad. Y si hubiera hecho eso Steve Jobs, nunca hubiera hecho nada. Porque para empezar, no existían otras computadoras en el mercado. No existía ni siquiera la tecnología. Él no tenía evidencia de lo que el mercado quería, porque no existía. Ni siquiera tenía evidencia en su mente de que él podía tener una empresa, porque jamás había tenido una. Pero aún así decidió empezar sin claridad, sin anticiparse, porque la única claridad que él necesitaba era saber que iban a hacer y a fabricar una computadora, aunque estuviera horrible. Y cuando la lanzó, cuando la fabricó y cuando la vendió, empezó a pensar qué le podía mejorar para hacer ahora sí la segunda versión, el segundo producto. Y hasta después de hacer la segunda computadora, pudo pensar qué mejorar para la tercera computadora. Y en el camino, con el paso de los años, van saliendo nuevas ideas de mejorar el mouse, de mejorar el sistema, de hacer una computadora más delgada, de mejorar los gráficos, de ahora hacer una laptop
laptop, de ahora hacer un teléfono. Y a lo que voy con todo esto es que en 1976 no había manera en la que él pensara y tratara de planear qué productos iba a lanzar por anticipado. Y entonces, ¿por qué tú sí quieres tener todo con claridad y tenerlo todo 100% pensado antes de empezar? Sí, porque es al revés. Empezar y tener un primer resultado es lo que va a desbloquear tu mente para encontrar lo siguiente que viene. Y entonces llegamos a la misma conclusión. No podemos anticiparnos al miedo, no podemos anticiparnos a la duda, no podemos anticiparnos a todo lo que vamos a hacer a la perfección en el futuro, ni a tratar de anticipar cómo será o cómo te sentirás mientras lo intentas, porque no es lo mismo pensarlo de manera anticipada a cuando realmente ya lo estás viviendo. Realización número 2 después de salir del hielo. No porque hayas logrado algo antes significa que no te va a dar miedo la próxima vez que lo vas a intentar o la próxima vez que lo vayas a hacer de nuevo, sobre todo si es algo incómodo, porque todo este cuestionamiento interno de por qué las veces anteriores no tenía tanto miedo y ahora sí lo tenía, me hacía pensar que estaba siendo débil mentalmente, que estaba fallando en mis prácticas, que estaba yendo en contra de mis creencias, en contra de mis frases, en contra de mis mantras, que estaba siendo un impostor, porque si me estaba costando, no estaba demostrando lo que tanto leo, lo que tanto practico. Y ahora entiendo perfectamente que no soy un robot y no hay manera en la que entrar al hielo no me vaya a dar nunca nada de miedo. No hay manera en la que en mi mente deje de verse incómodo, porque sí lo es. No hay manera de que deje de ser difícil. No porque ya escribí 3 libros significa que tengo que apagar mis emociones y que el cuarto que escriba, el cuarto libro, va a ser abrir una hoja en blanco y que jamás me va a faltar una idea. No, no funciona así. Cada libro nuevo va a tener un reto. Cada libro nuevo va a requerir concentración y ajustar rutinas y buscar ideas. Y voy a tener días de bloqueos y va a haber días difíciles, pero ese es el proceso. Y aunque sea difícil, está tan alineado a lo que yo quiero que en esa incomodidad puedo estar cómodo. Entonces no significa que porque emprendí y vendí una empresa millonaria no voy a tener problemas y obstáculos en esta empresa o en la siguiente que haga, porque no soy un robot. Porque sí puedo elegir algo que me encanta y me apasiona como empresa, como ahora en su caso es Alfonso Aguirre Corp. Y entonces solo significa que la carga, las dificultades y los retos y los días altos, tanto los días bajos, puedo estar cómodo en lo incómodo y que no va a dejar de ser incómodo. Porque es irreal decir que todo va a ser ligero. Es irreal decir que todo será fácil. Porque sí creo que vale la pena luchar por lo que quieres tener. Y no se trata de abandonar y de autosabotearte y de no hacer lo que tanto quieres. Hubo un punto hace muchos años en el que verdaderamente me costaba mi marca personal, me costaba tomarme en serio, me costaba considerar a Alfonso Aguirre Corp como una empresa y además Internet te da esta idea de que si se pone difícil no es para ti, entre comillas. Y me costaba y yo me decía, ¿por qué si tanto quiero no puedo? ¿Por qué si quiero crear 7 publicaciones a la semana no puedo hacer ni una? ¿Por qué si ya le dije a mi equipo que tengamos una junta semanal no la hacemos? ¿Por qué no la estamos teniendo? ¿Por qué si tanto quiero que mi marca personal sea una empresa no lo hago? Y esto fue hace muchos años, pero aplicado a mis otros temas, cuando aún escribía mi primer libro, ¿por qué si tanto quiero escribir un libro no empiezo? Sí me preguntaba por qué si me repito tanto que no sé cómo hacerlo, ¿por qué no busco una guía, un curso? ¿Por qué solamente me repito no estoy listo, no estoy listo, no estoy listo, en lugar de buscar cómo sí estarlo con acciones y con expertise y con práctica y haciendo, no pensando? Ahora evidentemente ya no es así y no quiero decir que no hay días que cuestan y que hay días que hay que bajar la cabeza y días que hay que ponerse a hacer lo que tienes programado hacer y punto, y presentarte todos los días a tu empresa. Pero sí me repito todos los días que la constancia es un músculo y empezar a hacer las cosas difíciles también es un músculo y entonces tiene sentido que cueste y tiene sentido que sea difícil. Y claro que no se trata de soportar una carga gigantesca y una carga de trabajo y entrar en burnout y cargar con retos haciendo algo que no te gusta, porque en eso sí estoy de acuerdo. ¿De qué sirve estar cómodo en lo incómodo si no está enfocado a lo que tú quieres hacer? ¿De qué sirve estar cómodo en un proyecto que no te aporta
o que no te llena, porque si tú le ves propósito, a ti te hace todo el sentido del mundo. Este mantra me encanta, en el que el obstáculo es el camino. Pero si el camino no te gusta, si quieres cambiar a otro camino, también habrá otros obstáculos, pero ese camino sí te va a llenar, porque entre más descubres y eliges lo que te llama, más propósito le ves al proceso, más propósito le ves al obstáculo. Entonces se trata esto de preguntarnos, ¿cómo puedo ser cada vez más yo? Porque eso es lo que te va a emocionar y eso es lo que te va a dar la intención y el propósito. Realización número 3, después del hielo, somos humanos y es normal pedir ayuda. De hecho, es productivo pedir ayuda, es tranquilizante pedir ayuda, es humano pedir ayuda. Cuando pedimos ayuda porque en verdad la necesitas, obtienes mejores resultados. Puedes estar más tranquila, puedes estar más tranquilo. Y al salir del hielo, mi mente hizo clic y unió dos pensamientos que como que traía en la mente. Por un lado, en mi book club, en mi club de lectura, estamos leyendo el libro Attached, que habla de los tipos de apego en las relaciones. Tal vez has visto la portada, es como un imán rojo. Y habla de los tipos de apego en las relaciones y tiene tantas cosas que he subrayado que me han volado la mente y solo me hace darme cuenta de lo mal que están muchísimas cuentas de consejos de relaciones en internet. Y algo que explica el libro, y lo subrayé, es que se hizo un experimento en el que a una mujer le iban a dar un tipo de electroshocks y entonces hicieron 3 experimentos. En el primer experimento la dejaron a ella sola y antes de recibir la descarga eléctrica, sus niveles de estrés y cortisol, que el cortisol es la sustancia del estrés, estaban en un pico altísimo. En el segundo experimento, un desconocido le daba la mano a esta mujer y entonces antes de recibir la descarga, su nivel de estrés era casi la mitad. Redujo porque sintió el apoyo moral de la mano de un extraño. Y el tercer experimento fue con su esposo dándole la mano y antes de recibir la descarga, el estrés que sentía fue prácticamente nulo, por el simple hecho de estar tomada de la mano de alguien que de alguna manera le hacía sentir que la acompañaba o que estaba con ella. El libro también desmitifica esta idea tan extrema de que tú tienes que actuar de manera 100% independiente y habla de la errónea que es la cultura de internet al hacerte creer que puedes ser completamente autosuficiente e independiente, y también explica cómo no se trata de depender de una persona y que hay una paradoja que se llama la paradoja de la dependencia, y explica cómo hay una manera muy efectiva y saludable de tener una dependencia con tu pareja. Y comprueba cómo si aprendes a depender de manera saludable, paradójicamente más libre e independiente vas a ser. Y voy a citar una oración que subrayé que dice: si quieres tomar el camino de la felicidad y la independencia, encuentra a la persona correcta de quien depender de manera efectiva y saludable y empieza ese viaje con esa persona. Quiero hacer un episodio pronto del tema de relaciones porque este libro me está abriendo los ojos en muchísimas cosas, y a lo que quiero llegar es que biológicamente nuestro cuerpo siente tranquilidad y paz cuando sentimos el apoyo de alguien, sobre todo cuando estamos haciendo algo incómodo, algo estresante, retador o algo difícil. Y esto lo conecté con otro libro que estoy leyendo al mismo tiempo, por aparte, y es La memoria de Andre Agassi, no sé si así se pronuncie, es campeón mundial número 1 del tenis, y el libro se llama Open, es como su memoria, su biografía, y en los primeros capítulos precisamente relata su rutina en su último juego, en el último juego de toda su vida de tenis, y cuenta tantos detalles. Pero lo que me llamó la atención es que antes de entrar al partido tiene un pequeño ritual con su esposa y un pequeño ritual con su entrenador, con su coach. Y todo esto me trajo a la realización, mezclando ambos libros, de que no podemos pretender querer lograr todo con esta mentalidad de sí, yo lo puedo todo, yo no necesito ayuda, yo no necesito soporte, yo sé cómo hacer las cosas de manera perfecta. A veces se me olvida, pero las personas que más admiro tienen sus consejeros. Tienen sus mentores. El autor del libro, el tenista, siempre tenía el apoyo de su esposa y él podía voltear a ver a las gradas para ver que ahí estaba también apoyando la causa, y podía voltear a ver a su coach y simplemente con un gesto o un movimiento de la cabeza sentía el apoyo, como si fuera una palmada en la espalda que te dice: vas bien, aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para acompañarte. Y entonces podemos depender de manera sana y estratégica para ser independientes.
Porque los mensajes de internet te dicen que tú lo puedes todo tú solo, que, a ver, sé de dónde viene esto de la super independencia. Viene de tener autocuidado, viene de tener amor propio, viene de poner límites y de ver por tus propias necesidades, y claro que eso es muy sano, pero no podemos pretender que somos robots, y hay que recordar que toda virtud llevada al extremo se convierte en defecto. Otro ejemplo de autosabotaje, y revisando mis notas, no recordaba que en 2018-2019, hace 5 años, hice un ejercicio en mi journal con preguntas muy específicas sobre el éxito, y descubrí algo muy interesante. Descubrí que yo pensaba verdaderamente que alguien exitoso estaba solo. Yo realmente toda mi vida desde chico pensé y pensaba que las personas que llegan a la cima del éxito son solitarias. Entonces, ¿cómo iba a poder desarrollarme? ¿Cómo iba a poder crecer? ¿Cómo iba a poder lograr éxitos si por más que me lo propusiera como meta, mi subconsciente iba a estar autosaboteándome para no tener éxito? Porque no quería llegar al éxito y estar solo. Ahora no lo pienso de esta manera, pero desde entonces tuve que hacer algunas preguntas y ejercicios en mi journal para poder definir muy bien qué es lo que creía, qué es lo que creo, y la nueva definición que yo quería crear con respecto a esa idea de la soledad en el éxito. Y eso entonces es lo que tanto se le llama una idea limitante, una creencia limitante, cuando tú estás tan segura o seguro de algo y ya no te lo vuelves a cuestionar. Pero esas creencias limitantes se pueden cambiar para desbloquear tus decisiones, para desbloquear tus acciones a lo que tanto quieres hacer. Y entonces esto se trata de preguntarnos qué quiero hacer y por qué no lo he hecho, y sentarnos verdaderamente con nosotros mismos y nosotras mismas y aceptar la realidad y responder y ser duras y ser duros y enlistar estas creencias limitantes y empezar a hacernos estas preguntas escribiendo en nuestros journals de cuáles son estas ideas y creencias que tanto te están frenando y que tanto te están limitando, y empezar a cuestionarlas para poder cambiarlas y determinar otras definiciones, porque si ya aprendimos algo lo podemos desaprender y lo podemos resignificar, pero esto no pasa de la noche a la mañana, no es algo que solo sucede, se tiene que identificar y se tiene que trabajar. Y hablando de autosabotaje, hay tantas cosas que explorar que están tan conectadas con esto, porque ¿te has preguntado a ti realmente cómo estás? ¿Te has preguntado realmente cómo te sientes? ¿Te lo has preguntado a ti o te cuesta sentir? ¿Te cuesta sentarte a reflexionar? Porque antes yo no sabía que tenía que sentir para poder actuar, y sentir para poder funcionar, y sentir para poder decidir. Porque si no estás teniendo tiempos de introspección, si no estás reflexionando, si no estás sacando las lecciones y enseñanzas de lo que haces y de todo lo que sucede en tu vida, no estás aprovechando ni aprendiendo de las emociones. Y hay emociones que entonces estás reprimiendo. Hay emociones que estás ignorando si no te estás cuestionando. Y entonces no estás avanzando, porque no te estás expandiendo, porque no estás aprovechando los procesos. No estás creciendo porque no estás escuchando lo que tú mismo o tú misma te tienes que decir. No estás escuchando las lecciones y los aprendizajes de cada una de tus situaciones. Y entonces, ¿para qué las estás viviendo? Y puedes preguntarte, ¿qué no estoy escuchando? ¿Qué quiero pero qué necesito? ¿Qué no estoy aprendiendo de esto que está pasando? ¿Qué no me estoy dando la oportunidad de sentarme a experimentar, sentir y desmenuzar para poder aprender? En una de estas pláticas tan profundas que también tuvimos en el retiro, también hablamos y recordamos el propósito de estas emociones. Y quiero mencionar algunos de esos propósitos, empezando por la tristeza, porque cuando estamos tristes, y quiero que te imagines esta sensación de tristeza, cuando estamos tristes queremos estar solas, queremos estar solos. Es muy difícil pensar en otra cosa cuando estamos tristes, porque sientes que la tristeza te está consumiendo y quieres aislarte. Pero ¿qué pasa si reconocemos que ese aislamiento natural que te produce la tristeza y de querer repasar todo una y otra vez en tu mente es precisamente para que tengas un momento de reflexión? ¿Qué pasa si ahora en adelante tomas la tristeza como una señal de que necesitas introspección para aprender algo, para sacar una realización, un aprendizaje, una lección de vida? Entonces la tristeza es para reflexionar. Cuando estamos enojadas o enojados es porque en algún punto también estamos enojados con nosotros mismos porque no pusimos un límite. Y entonces el enojo está ahí para preguntarte, para cuestionarte qué límite se sobrepasó. ¿En dónde puedo poner límites de ahora en adelante? Y el punto de todo esto es que
Si estás sintiendo una profunda tristeza y, por ejemplo, no te detienes a procesarla, no te detienes a reflexionar, no te detienes a tener un momento de introspección para sacar el aprendizaje, estás desperdiciando la tristeza. Y ahí va a seguir, porque nunca la vas a entender. Y si no la puedes entender, no la puedes transformar. La puedes enterrar, pero ahí va a seguir. Y cuando esté enterrada, tarde o temprano va a volver a salir. Si sientes enojo, pero no te sientas a detectar en dónde tienes que aprender a poner límites, de qué está sirviendo lo que sucedió y de qué está sirviendo que tu cuerpo y tu mente te dan esa señal. Si no te sientas a escribir cómo vas a actuar y qué límites pondrás de ahora en adelante. Porque las emociones no son peligrosas, pero sí es peligroso no escucharlas. Y hay ocasiones en las que también te va a funcionar no soltar, más bien solo respirar, reconocer, agradecer y entender por qué no sucedió algo. Entender por qué sucedió algo, aunque no fue como tú lo esperabas, aunque haya sido lo contrario a lo que tú querías. Y entender que aunque tú tengas esta esperanza de que pudo haber sido algo muy diferente, ahora puedes verlo también con mucho cariño en tu historia para poder hacer las paces, no para tratar de olvidarlo. Y tal vez te está costando esto tanto porque antes estabas tan acostumbrada o acostumbrado a que si te esfuerzas obtienes un resultado. Y si algo salió mal en esa situación, si no fue el resultado que esperabas, te queda como que esta sensación de que sigues ideando maneras de cómo pudieron haber sido las cosas, o de tratar de arreglarlas infinitamente. Y entonces hay que hacer las paces con que ya fue. Hay que hacer las paces en tu journal con que ya sucedió, con que sucedió de esa manera. Hacer las paces y reconocer que verdaderamente hiciste lo mejor que podías con lo que sabías, con lo que tú te conocías y con lo que tú creías. Y si eso te está dejando aprendizajes y lecciones y los puedes identificar, qué bien por ti, porque eso significa que estás creciendo y que estás evolucionando. A mí me sirvió muchísimo recordarme que todo me ha traído hasta aquí. Y aquí, hoy, verdaderamente hoy y aquí en el presente, puedo reflexionar, puedo reconocer, puedo tomar nuevas decisiones, puedo ajustar mis objetivos, puedo cambiar mis ideas, hacer nuevos planes, abrirme y volver a definir mi prioridad. Y yo tenía tantas ganas de una fogata desde hace más de un año y no sé por qué no lo había hecho. Y la última noche de este retiro hubo una fogata y estábamos todos sentados alrededor del fuego e hicimos un ritual en el que en nuestro journal, y esto fue guiado obviamente para que fuera un proceso muy reflexivo e introspectivo, en nuestro journal escribimos las cosas que queríamos transformar, las cosas que llevábamos mucho tiempo cargando, como tristezas, frustraciones, miedos, enojos. Y en esta hoja de nuestro journal detallamos esas situaciones difíciles que cada uno de nosotros tenía y elegimos transformarlo. En mi caso, escribí que lo que tenía en esa hoja de papel, esas tristezas, ese dolor, esa frustración, ese miedo que describí, lo quería transformar. Y elegí transformarlo a un crecimiento personal. Escribí también que quería transformar todo eso que me estaba doliendo, transformarlo en energía para crecer más mi empresa y transformarlo en algo mucho más grande y transformarlo para hacer espacio. Escribir todas esas situaciones fue un poco pesado. Fueron, no sé, como más de 30 minutos en los que todas y todos estábamos escribiendo frente al fuego alrededor. Y después, con el significado del fuego, que es un elemento que transforma cada uno de nosotros y nosotras, fue quemando estas hojas una por una para dar inicio a esa transformación que escribimos. Y en mi imaginación, mientras se consumía la flama de mi hoja, me imaginaba que todo eso que escribí salía como esa energía del fuego para crecer ahora sí mucho más mi empresa y el crecimiento personal y como para hacer el espacio que necesitaba. Y es curioso cómo al ser seres visuales, ver las cosas que escribiste, escribir que eliges transformar estas emociones y tomar la hoja y literalmente quemarla para que se transforme, hace que algo cambie. Y dependiendo de cómo lo veas tú, es un cambio de energía, o si lo ves de una manera más lógica, es un cambio en tu perspectiva, porque al verlo de manera visual tu cerebro lo entiende y lo procesa diferente, y ver que se está transformando literal el papel en el fuego hace que lo entiendas tú también internamente. Y de alguna manera, si das el primer paso en iniciar esta transformación de estas emociones a algo diferente que te emociona, es algo que ahora sí le vas a ver propósito. Esto puede verse muy sencillo, pero fue tan liberador desde el momento de escribirlo,
hacerlo hasta el momento de tomar la hoja y durante el momento de quemarlo. Y algo que me dejó pensando mucho fue que cuando estábamos ya a punto de dormir o en los tiempos libres del retiro, algunas personas se acercaban conmigo y me preguntaban, oye, es que quiero empezar a escribir. O me decían, oye, es que quiero empezar a hacer journaling, pero es que no sé cómo, no se me ocurre qué escribir. ¿Tú qué escribes? ¿Por dónde empiezas? Y fue inspirador pensar en esto. Fue inspirador pensar, ok, es que hay tantas personas que ya hacen journaling allá afuera. Y claro que si yo ya soy experto en journaling y hablo con los que ya lo hacen, nosotros entendemos los beneficios, nosotros entendemos la práctica, entendemos la expertise y experiencia de que cada nueva página en blanco es para explorar tus sentimientos y nuestras emociones. Ya tenemos toda esta práctica y sabemos cómo hacernos las preguntas correctas para desenredar lo que se tenga que desenredar en la mente, y ya sabemos qué preguntas hacernos para tomar mejores decisiones, y ya sabemos qué preguntas hacernos cuando abrimos una hoja en blanco para identificar cómo nos sentimos y cómo nos queremos sentir. Pero creo que hasta este punto en el rancho, con estas personas que me lo preguntaban, pude entender que aunque ya hay personas que lo saben hacer, no significa que ya todos sepan hacerlo, porque alguien puede estar constantemente escuchando en internet o en mi podcast o en todas partes o con sus amigos, haz journaling, tiene muchos beneficios, empieza a escribir tu journal, empieza a escribir. Pero me di cuenta que a veces no compartimos las herramientas para empezar realmente a hacerlo. No hay guías que lo hagan ver sencillo. Y al mismo tiempo de esta realización para mí fue como, ok, yo quiero hacer ese trabajo. Así como en el retiro, quiero ser la persona a la que alguien puede acercarse para preguntar y tener una guía de cómo empezar desde cero, cómo empezar completamente desde ser un principiante a hacer journaling. Y tengo una serie de preguntas que puedes hacerte. Estas preguntas las saqué de mis journals antiguos y en algún momento me sirvieron muchísimo y me iré hoja por hoja. Ahora que las estaba leyendo, hay un gran valor en estas preguntas, en estos prompts. Y más si verdaderamente nos sentamos a responderlas a mano. Y uno de estos journal prompts es: ¿cómo me hace sentir el hecho de no hacer lo que más quiero y no cumplir mis metas? Otro prompt es: ¿considero que yo soy merecedora o merecedor del éxito? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Considero que merezco ser feliz? ¿Por qué sí y por qué no? Este está interesante y es revelador. ¿Por qué tiendo a poner excusas cuando se presenta la oportunidad y en ese instante me engaño pensando que ya no quiero eso? Y esta siguiente pregunta: si me observo, ¿considero que tengo una mentalidad que me permite el crecimiento y experimentación o estoy teniendo una mentalidad fija? Otra pregunta: ¿qué me hace sentir valiente? Esta también me gusta mucho. Si dejara de negarlo y de bloquearlo, ¿qué es algo que sí quiero recibir? ¿Qué es algo que sí quiero vivir? Y algo que sí quiero experimentar, pero me cuesta abrirme a hacerlo. Y por último, mi último journal prompt: ¿cómo me sentiría si nunca logro mis objetivos y sueños? Lo he propuesto ya en mis otros episodios del podcast, pero lo quiero repetir porque sí considero que sería muy bueno y beneficioso para ti, para tu mente, para tu salud mental, para tu futuro, apartar una hora contigo hoy o mañana y prepararte un café o irte a un café con una pluma y tu journal y volver a escuchar este episodio, porque vas a encontrar cosas que no habías escuchado antes, y hacerte estas preguntas, pero sí tomarte el tiempo de responderlas y responderlas a mano. Y no hay forma correcta o incorrecta de responderlas porque solo son para ti. Solo se trata de empezar a escribir las primeras respuestas que se te vengan a la mente, sin filtro, porque no olvides que dejar de autosabotearte es este constante balance entre cuidarte y no hacer nada porque te incomoda. Y ahora depende de ti a dónde lo vas a balancear, a escuchar y tomar acciones conscientes que te hagan avanzar o evolucionar, o si vas a dejar que la incomodidad sea quien domine tus acciones y que te mantengas siempre en lo más seguro entre comillas. Y te recuerdo nuevamente que el autosabotaje no tiene sentido, pero tus emociones sí, y tus emociones son válidas. No las juzgues ni las critiques si salen cuando estés escribiendo. Escucha con atención lo que te dicen tus emociones y aprende de ellas. No reprimas ni ignores tus sentimientos. Mejor exprésalos de manera sana en una hoja. Y conviértete en el observador consciente a partir de ahora de tu propia vida. Y realmente nunca olvides que sentir es reconocer que estás viva. Sentir es reconocer y aprovechar que estás vivo. Y si has visto en mis historias en Instagram en estos últimos meses, ya sabes que llevo mucho tiempo diseñando y fabricando un journal. Y estoy demasiado emocionado porque hace pocos días me llegó un paquete a la casa, un paquete que llevaba mucho tiempo esperando, y eran las pruebas de papel para este journal que estoy diseñando
diseñando y pude tocar por primera vez diferentes texturas, ver los colores del material, la calidad, el grosor de la cubierta y tocar diferentes muestras de papel y ya está, ya elegimos, ya tenemos diseño aprobado, ya tenemos nuestras texturas aprobadas y el journal está oficialmente terminado en la fábrica y viene en camino. Estamos a días de lanzarlo. Verdaderamente es el journal perfecto. He cuidado tanto cada detalle porque hace casi 3 o 4 años iba a lanzar unos journals y ya tenía todo, pero cuando me los entregaron hace 4 años, cuando llegó el paquete, los vi, los toqué y claro que no los iba a lanzar. Era una calidad horrible, no me gustó nada, no me gustó el papel y ahora en mi casa tenemos una infinidad como de 200 o 300 libretas que ahora forman parte de la colección familiar de libretas y fue una gran lección de qué no hacer y ahora tantos años después he cuidado tanto cada detalle que ya quiero que veas este primer journal, que pases tu pluma por estas páginas tan perfectas, que te hagas estos journal prompts y lo mejor de todo es que va a ser un journal de colección porque no solo es un journal, hay todo un concepto. En la compra del journal, que ya quiero que lo veas, vas a tener acceso a un programa para saber cómo empezar precisamente a escribir en tu journal. Y este journal ya tiene fecha, estamos a días, va a ser de colección, por eso estamos fabricando una cantidad muy limitada y lo que quiero anticiparte es que este journal te va a llevar de la mano a tener una increíble práctica de journaling, ya sea si eres principiante o si ya tienes expertise. Y si quieres conocer el concepto, si quieres ver el diseño y si quieres ver el journal antes que cualquier otra persona, voy a dejarte el link en la descripción del episodio para que puedas sumarte y que puedas sumarte a la lista de espera y tener prioridad para obtener uno de estos journals de edición limitada y de colección, que sé que cuando lo veas por primera vez vas a entender por qué estoy tan emocionado de ya tenerlo en mis manos y poder enviártelo para que tú lo tengas en tus manos, para que pongas en práctica muchas de las cosas de las que hemos hablado en este episodio y que tengas ahora sí tu journal. Así que te dejo el link en la descripción del episodio. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en el próximo. Recuerda que tus metas no funcionan si tú no funcionas y para funcionar necesitas conocerte, porque si no te conoces siempre vas a estar en esta etapa constante y en esta trampa del autosabotaje. Si te gustó este episodio, si te aportó, coméntalo, califícalo. Les mando un enorme abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Algo Más que Contarte Podcast.